Buenos días, amigos y amigas. Un día más os damos la bienvenida al programa número 124 de En la Escuela. Son las 11 de la mañana del miércoles 23 de octubre. Nos podéis escuchar en N Radio, en el 107.9 de la FM, o en los podcasts de YouTube, Facebook, iVoox, TikTok o Instagram. Os saluda, como cada miércoles en la escuela, Ángel Morales Camacho. Una vez más, reiteramos que nuestro objetivo es continuar acercando el mundo de la educación y la cultura a cuantas personas nos escucháis y, de manera especial, dar a conocer a personas, grupos o asociaciones de nuestro pueblo. Y antes de continuar, buenos días, José. Con tu tarea del sonido y de la música nos pones al día con las efemérides también de un 23 de octubre. Buenos días a todos, un miércoles más con vosotros. Hoy es miércoles 23 de octubre, es el día 297, nos faltan 69 para finalizar este año bisiesto. Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Es una enfermedad rara relacionada con el retraso en el desarrollo, lento crecimiento postnatal y dificultades en el aprendizaje. Y también es el Día Mundial del MOL. Y en efemérides, un 23 de octubre de 1091, se forma un tornado de fuerza F4 que arrasa la ciudad de Londres. Entre los destrozos destruye el famoso Puente de Londres. Es el primer tornado registrado de la historia. Un 23 de octubre de 1641 comienza la rebelión irlandesa. Durante 2 siglos los protestantes irlandeses conmemoran esta fecha simbolizando el conflicto entre católicos y protestantes, que marcaría la dinámica política y social del país. Un 23 de octubre de 1707, en la ría de Vigo, se libera la batalla de Rande, un enfrentamiento naval crucial durante la Guerra de Sucesión Española, que enfrenta a las flotas británicas y españolas y deja una huella importante en la historia marítima de la región. Un 23 de octubre de 1818, en París, el general Claude François de Malet urde una conspiración para derrocar a Napoleón Bonaparte, proclamando falsamente que el emperador había muerto en Rusia. Su intento de golpe es abortado y Malet es condenado a muerte. Y en 1915, más de 33.000 mujeres se manifiestan en la Quinta Avenida de Nueva York para proclamar su derecho al voto. En 1929, en la Bolsa de Nueva York, tras los máximos alcanzados en septiembre, empiezan a verse signos de pánico en el mercado de valores, como antesala de la Gran Depresión. Un 23 de octubre de 1940 ocurre el encuentro en Hendaya, en España, entre los dictadores Francisco Franco y Adolf Hitler. Y un 23 de octubre de 1990 se funda en Madrid el diario El Mundo. Muchas gracias, José, por estas interesantes noticias. Bueno, recordar que siempre es bueno que se investigue para intentar que las enfermedades raras dejen precisamente de ser enfermedades raras y vayan acercándose a la solución. Y también me llama la atención que hace 109 años en Nueva York se manifestaran muchas mujeres pidiendo el derecho al voto, algo que, como sabemos, conseguirán posteriormente en unos países y en otros después. Gracias también Ana Margarita, Antonio
y Paulino por la tarea que hacéis difundiendo estos programas en las redes. Hoy seguimos charlando con la persona que nos acompañó y nos deleitó con su buen saber en el programa anterior. Y además vamos a acercarnos más a don Bernardo. Don Bernardo, que como sabemos es una persona que dejó su huella personal y política en Villarrubia de los Ojos y, por otro lado, tuvo relación con la cultura y el arte de inicios del siglo XX, concretamente en los años 20, no solo en nuestro pueblo, sino en lugares como Madrid, donde creó una librería, o con su producción de películas Marín del Campo, que llegaron hasta Buenos Aires. Hablamos de nuevo con Paco Zamora Soria y sus investigaciones sobre Bernardo Marín del Campo y Peñalver, un moracho con fuertes vínculos con nuestro pueblo y, por otra parte, uno de los pioneros del cine en nuestro país. De nuevo estamos con Paco Zamora Soria. El programa anterior se nos quedó un poco corto, se nos quedaron bastantes cosas en el tintero y hemos considerado pues que hoy podíamos seguir hablando tanto de don Bernardo Marín del Campo y Peñalver, como yo creo que también algunos datos de Paco que conviene recordar por si alguien no lo conoce. Vamos a hablar, Paco, de tus aficiones para empezar a abrir boca. Si tuvieras que elegir entre tus múltiples aficiones, ¿cuál sería la que te define mejor? Madre mía, me resulta complicado. Tu madre la que mejor te define, ¿no? A ver, a mí me apasiona, por ejemplo, la naturaleza en general, y luego ya dentro de la naturaleza pues hay varios aspectos que... La naturaleza, ¿se queda corta la palabra ecología con la palabra naturaleza? No es tanto que se quede corta, como que yo creo que a veces a muchas personas la palabra ecología le echa para atrás. Ya. Y entonces a mí a veces me preocupa, aunque yo me considero ecologista. Ya. Es decir, que yo he estado en grupos ecologistas y aunque ya no estoy en ningún grupo, pero me sigo definiendo como ecologista. Sí, es que yo creo que lo de atarse a un grupo no está reñido con ser ecologista. Ecologista, claro. Yo creo que es más amor a la naturaleza y cuidado, ¿no? Porque ya no solo hay que a la naturaleza hay que amarla, sino que también hay que demostrarlo con ese cuidado, con ese mimo. Una de las cosas que sí que te gusta hacer es fotografiar la naturaleza. Sí, ¿no? también. Desde pequeño me fascinaba la naturaleza, pero también la fotografía. Y yo una de las cosas que quería ser era fotógrafo de naturaleza. Fotógrafo. Entonces, pues siempre he estado ligado al mundo de la fotografía de la naturaleza. Y que dentro de
la naturaleza que es tan amplia, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te llena a la hora de fotografiarlo? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, pues en realidad es que todo. Todo, Es decir, bueno, pero pone el un foco serio- en algo, ¿no? Tengo un serio problema, una especie de Diógenes Sí. icónico, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo muchísimas fotos, sobre todo invertebrados. En verdad. Y estoy haciendo fotos de invertebrados, pero relacionado con lo que se llama ciencia ciudadana. Explícanos qué es eso de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana se define como la participación de la sociedad con los científicos. La aportación que podemos hacer ciudadanos, no necesariamente con una formación académica o científica, y en cualquier ámbito de la vida. Se habla de que los primeros que empezaron a hacer algo así fueron los japoneses hace 15 o 20 siglos, porque llevaban muchísimas personas el registro de la floración de los cerezos. Sí. Y apuntaban datos que tenían que ver con la climatología, con los árboles, con la fenología y todo esto, ¿no? Pero luego, en realidad, en muchísimos momentos de la historia, pues ha habido siempre personas que han colaborado con los científicos. Y podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, la ciencia ciudadana en el mundo de la biodiversidad, por ejemplo, supone que personas como yo, que nos gusta la naturaleza, hacemos fotos de cualquier ser vivo y las subimos a plataformas virtuales en las que hay científicos y las identifican, se georreferencian, es decir, se dice dónde y cuándo se hicieron esas fotos y forma parte de un conjunto de datos que están a disposición de los científicos. De manera que así, por ejemplo, pues se describen nuevas especies para la ciencia o se constata la presencia de una especie que llevaba 100 años sin verse. Sí, que de pronto a alguien la ha fotografiado en un sitio y eso le sirve como dato, porque claro, lógicamente los científicos no están en todos lados, ¿no? Claro. Y se fían, ¿no? Facilita muchísimo. En España, por ejemplo, hay una asociación de la que yo soy socio y es Biodiversidad Virtual y tiene una plataforma que ya está cerrada, pero para subir fotos, pero tiene más de 2 millones de fotografías georreferenciadas y de uso público, gratuito, directo. Sí, sí. Es un arsenal de información. Esta asociación, por ejemplo, se ha integrado en otra de ámbito internacional, cuya sede está en Holanda, que se llama Observation y observation.org. Y si aquí hablamos de 2 millones de fotos, en esta otra no me acuerdo la cifra, pero es descomunal, ¿no? Entonces, pues yo prácticamente todos los días hago fotos con mi cámara de fotos, pero también con el móvil, de pequeños insectos, por ejemplo, que me encuentro hasta en la puerta de mi casa. Y las subes y ya las sabes. subo, si sabes el nombre, digamos, el nombre y los dos apellidos, el nombre científico, pero si no, también están, digamos que, habilitados sistemas de inteligencia artificial y luego hay expertos para cada grupo. O sea, hay una persona de Ciudad Real, por ejemplo, que es experta en dípteros y está en sus ratos libres identificando dípteros de toda Europa, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, es la satisfacción de colaborar, de hacer algo que te gusta, de aportar información para cualquier persona, pero también para los científicos, ¿no? Eso tiene que ver con una faceta que el día anterior decíamos que es tus ganas de investigar, ¿no? Sí. Tu curiosidad por conocer, en este caso, la naturaleza, ¿no? Sí. Y que no tiene límites ni tiene edad, ¿no? Es algo que se puede hacer a lo largo de la vida y que tú veo que lo sigues ejerciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Además, soy un gran defensor de esa idea de la formación continua a lo largo de la vida y de darle pues esa dimensión también del conocimiento y, a ser posible, también de la divulgación, ¿no? De la difusión. Y hablando de esa divulgación, tiene un blog, por lo menos, que se llama Los Ojuelos. ¿Cuándo surgió? ¿Ya tenías tu bagaje y cuándo dices, anda, pues voy a hacer un blog con algo tan autóctono como son los Ojuelos? Sí. ¿no? Yo había tenido varios blogs, algunos con bastantes entradas y seguidores, y en algún momento decidí dejarlos y luego sentía la necesidad de seguir publicando mis fotos, mis textos, y entonces hice otro y quería darle una dimensión también geográfica que tuviera que ver con Villarrubia de los Ojos. Entonces pensé que de los ojos de Villarrubia pues se habla más, pero de los Ojuelos no. En realidad, la persona que más hablaba de los Ojuelos y a la que más había leído yo es un geógrafo, un doctor en geografía de Villarrubia de los Ojos, que es Óscar Jerez García. Hemos sido amigos, compañeros, ha sido mi jefe y
Entonces él muchas veces hablaba de los Ojuelos como un paraje y un fenómeno natural muy interesante y muy poco conocido y con bastante deterioro de Villarrubia. Entonces pensé que era un buen nombre para mi blog. Y esto yo te he seguido alguna vez, casi todos los días. Muchas veces Sí. subes cosas, ¿no? ¿Con Sí. qué tiempo dedicas a ese blog? A ver, es un poco irregular, como soy yo. Es decir, que hay meses en los que tengo 30 y 40 entradas y meses en los que tengo 5. Depende un poco del tiempo, pero a veces a diario. Cuando ya tienes costumbre, subir fotos las hago incluso a veces con el móvil, pero no te cuesta ningún trabajo. Con la cámara tampoco. No tardas nada en subir una foto. 1, 2 o 3. Y luego en escribir, si también tienes costumbre, pues tampoco. Es decir, que yo participo en muchas actividades, por ejemplo, culturales, y entonces me gusta hacer mis propias crónicas. O sea, que eres un cronista, Sí, escritor cronista. Sí, me gusta. De la parte que eres espectador y de la parte que eres actor, ¿no? Sí. En algunas ocasiones soy solamente espectador, Por eso digo, pero voy a unas jornadas, por ejemplo, de las últimas creo que fueron, de entomología este verano, ¿no? Pues aprendí muchísimo, pero yo allí era un mero estudiante, Sí. un aprendiz. Entonces, pues hice mi crónica, ¿no? Hiciste la crónica Y mis de ese fotos, aprendiz, ¿no? Y bueno, pues cosas por el estilo, ¿no? Es una manera, ahora ya que estás jubilado, de llenar el tiempo, ¿no? Porque lo empezarías cuando estabas en activo, me imagino, Sí. el blog, y ahora, pues, con esa relajación que te da disponer del tiempo, Claro. lo puedes hacer, ¿no? Sí, ahora con más tiempo pues hago más entradas, más fotos. Ya. Bien, y queríamos hablar contigo a propósito que estuvimos hablando antes en el otro programa de la Casa de Don Bernardo. Quería que comentar, Paco, el tema del patrimonio cultural en Villarrubia de los Ojos. Sí. ¿Qué visión tienes? Tú que has estado, sigues mucho la vida de Villarrubia y has estado fuera, que también eso, a veces los que estamos siempre aquí no lo vemos, pero probablemente personas que lo ven desde fuera pueden tener una visión más objetiva. ¿Crees que se ha cuidado el patrimonio cultural en nuestro pueblo? No, No, rotundamente no. Ni el cultural, ahora hablamos del turismo, ¿no? Claro. Es decir, por desgracia no. También hay que decir que no es un fenómeno exclusivo de Villarrubia. No, ¿no? sí, bueno. Pero lo cierto es que desde fuera, efectivamente, a veces se ven mejor las cosas. Porque a veces estamos tan metidos en una realidad concreta que no somos conscientes. Es como cuando estás viendo todos los días a una persona, no eres consciente de cómo envejecemos, ¿no? Cuando te tiras 5 años sin ver a alguien, sí que te das cuenta, ¿no? Sí. Y a mí me pasa eso, que a veces he estado temporadas y he llegado a Villarrubia y he dicho, anda, aquí falta esto, aquí falta lo otro, aquí han hecho esto me gusta, esto para mí es un atentado, Ya. esto debería estar prohibido, o según la ley está prohibido. Está prohibido. En muchas ocasiones decir, yo creo que ese patrimonio se ha destruido al margen de lo legal, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que muchas veces en busca de intereses puramente económicos. Se Sí. mide demasiado el valor de las cosas por lo que valen en ese momento. No pensamos en lo que tienen antes y sobre todo lo que pueden suponer para el futuro. Porque claro, tú en ese momento un edificio se destruye y tiene el valor que tiene, pero ya no va a tener más. O sea, Claro. a la vez que lo gana, ha perdido todo su valor histórico, ¿no? Claro, efectivamente. Que es lo que mantiene el patrimonio, es precisamente eso, la Sí. visión del futuro. Es decir, Claro. ¿no? Pero además es que es un legado del pasado, cargado de enseñanzas, cargado de información, que es irrepetible, ¿no? Y esa idea de lo irrepetible a veces se nos olvida. Sí, ahora se habla del patrimonio inmaterial, creo, ¿no? Sí. Ahora ha empezado a acuñarse eso de lo inmaterial, que a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Sí, con, también. con lo que es realmente el patrimonio real, ¿no? Sí. Y que al ver que en nuestro pueblo nos estamos quedando prácticamente sin nada, Sí, vemos todo lo que podíamos haber mantenido, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, ¿qué crees que se podría hacer para que esto no siga sucediendo, para que las personas de nuestro pueblo valoremos lo que tenemos y no sigamos cometiendo atentados arquitectónicos, por Ya. lo menos, ¿no? ¿Algo se puede hacer? Sí, bueno, yo soy seguidor de tu programa de radio y me encanta cuando dices que la educación y la cultura son fundamentales, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que ir las cosas. O sea, que una sociedad mucho más educada, mucho más culta, mucho más cultivada en estos temas, pues al final valora más lo que tiene alrededor. Muchísimos elementos del patrimonio
se encuentran con el gran desconocimiento, con la falta de valoración de la gente que los ha creado o que los ha utilizado durante años y que los considera una cosa de usar y tirar. Y no se dan cuenta de ese valor que decías a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la educación y la cultura, la divulgación, el conocimiento son fundamentales. Entonces son cientos de actividades las que se pueden, algunas se hacen, es cierto, pero creo que tenemos que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Sí. Se habla de valores, ¿no? Y es que realmente la cultura es un valor. Exacto. Y hay que darle el valor que tiene, porque cuando hablamos en educación, tú y yo hemos sido maestros, educamos en valores. Y parece que los valores son la dignidad, la moral, la libertad, la justicia, que sí, que también lo son, claro. Pero el valor de lo cultural, que es la vida en definitiva de un pueblo en este caso, se cuida poco. Claro, es que no se suele valorar, no es una pena, excepto en algunos casos muy concretos, podemos citar algunos de la provincia de Ciudad Real, que por cierto no están exentos también de procesos de destrucción y de crítica, pero me estoy refiriendo a municipios como Almagro o a Villanueva de los Infantes, ¿no? O la Plaza de San Carlos del Valle. O la Plaza de San Carlos del Valle. Pues son lugares muy conocidos en general y muy valorados. Podemos tener cosas, y algunas hemos tenido, tan interesantes o más en pueblos como Villarrubia de los Ojos y, sin embargo, no se han cuidado. Aquí hay un fenómeno que a mí me gusta recordar con cierta ironía y cierta sorna, que procede de mis lecturas de uno de mis favoritos, de escritores favoritos, de Pío Baroja, ¿no? Y es que en sus memorias él, hablando con alguien, decía que había superado ya hacía mucho tiempo la litofilia. Es decir, ese desmedido amor por la piedra de sillar, por los edificios de sillar, de las grandes iglesias, catedrales, castillos y poco más, ¿no? Uh-huh. Y frente a eso, pues hay todo un cuerpo de conocimiento que dice pues que una construcción de yeso, una construcción humilde, un chozo como el que quemaron hace 4 o 5 meses en Villarrubia, el último que quedaba en pie, pues todo eso también es patrimonio. Tan patrimonio es un chozo o una casa hecha de tapial o una o los bodega bombos que teníamos subterránea en su o momento. Un bombo, como hemos hablado en alguna ocasión, como pueda ser una catedral. O sea, el saber hacer de un bombo es patrimonio inmaterial. El bombo en sí es patrimonio material. Y las dos cosas son importantes. Sí. En Villarrubia, pues no hemos valorado nada más que la litofilia. O sea, la torre de la iglesia, efectivamente, es muy bonita, ¿no? Y hay que conservarla. Y se hacen muchos esfuerzos. Perfecto. Pero también tenemos que mirar a cómo vivía la gente de nuestro pueblo hace 50, 100, 150 años. No tenemos que fijarnos solo en la arquitectura del poder, que dicen algunos estudiosos, ¿no? Bien, y a propósito, como el programa anterior hablamos de Don Bernardo y es el momento de llegar y estamos hablando del patrimonio, sí. Vamos a hablar de esa casa, que era la casa de Don Bernardo, otras personas la conocen como la casa de la Sotilia. Sí. Realmente está datado que fuera Don Bernardo quien construyó a principios del siglo XX esta casa. ¿Qué datos tienes, Paco, sobre la construcción? Escritos fehacientes, no. Ya. Como se casaron en 1900, pensamos o que la hicieron por esas fechas o un poco antes, o un poquito después. Sí que tenemos un dato muy interesante y fotografías en las que se ven las pinturas que había en la escalera, que era extraordinaria, en la que había unas pinturas al óleo, pero sobre estuco, de un pintor bastante bueno de Ciudad Real, y eran de 1912. De manera que si las pinturas eran de 1912, pues todo parece indicar que la casa se pudo haber construido ese año, pero a lo mejor 8, 10, 12 años antes. Pero yo no tengo ningún documento. Pero una casa, ¿cuál era el estilo? Porque hoy, por desgracia, no podemos enseñarla. Seguramente tú conservas alguna fotografía. Sí. Describe un poquito cómo era esa casa, que sería una casa señorial, pero no con el concepto de señorial que dices las grandes casas manchegas, ¿no? Era una casa que ya antes hablamos en el anterior programa de la afición o del gusto o el cultivo que don Bernardo tenía por el mundo del arte, ¿no? Sí. Y a lo mejor se estaba reflejado ahí en esa casa. Yo creo que la casa explica un poco la figura de don Bernardo y luego incluso lo que vamos a hablar después, ¿no? Y es ese gusto por lo moderno, por lo que se está haciendo en otros lugares y por esa estética diferente.
Entonces aquí, por ejemplo, no hay piedra de sillar, no hay ladrillo, no hay esos paños con cal y ya está, sino que vemos una casa con un estilo ecléctico, es decir, mezcla, en la que se ven ya nuevos materiales, una estética mucho más recargada, pero que se sale de lo normal. Es decir, tenemos muy cerca una casa que es preciosa, que es la de los Villalobos, y tiene una casa manchega. Una casa manchega completamente diferente. Cada una tiene su valor. Sí, sí. Y lo ideal es que convivan las dos. O sea, que no hay por qué hacer falsificaciones históricas, no hay por qué convertir la otra en una cosa que no fue. La Casa de los Gijones, pues es una obra también de arquitectura extraordinaria, pero hay que respetarla. Claro, pues ahí. esta era una muestra de lo que se estaba haciendo en España a principios del siglo XX. Es decir, había una serie de elementos constructivos y otros decorativos muy interesantes. Y que probablemente en la provincia de Ciudad Real no hubiera demasiado tampoco en aquella época. De este época. estilo, muy poco. Muy poco, ¿no? Es decir, yo conozco poco. Era la época del modernismo, es una época en la que desde el punto de vista arquitectónico se están incorporando ya materiales mucho más modernos, como el cristal, como el metal, como el hierro fundido. Se juega más con la decoración esa, con muchísimas volutas, con muchísimas mensulillas. Aquí había unos mármoles muy interesantes en el rodapié, en la fachada. El rodapié era de mármol. Sí, el rodapié era de mármol. Habría pocos rodapiés de mármol en aquella época. Claro, en Villarrubia que yo sepa ninguno. Y aquí había un rodapié de un mármol de un color rosáceo, rojizo, que ya estaba un poco gastado quizás, que estaba rematado con unos biseles también. En la parte superior de un saliente que era más de lo normal, había unas mensulillas con unas piezas metálicas de fundición y todo con baldosines preciosos, con unas baldosas preciosas que le daban también otro aire, ¿no? Otro estilo, ¿no? Es decir, hubiera sido súper interesante poderla conservar. Sí, y los balcones, las ventanas, las rejas también eran modernas, ¿no? Sí, o sea que... Aunque me imagino que se usaba el hierro ahí sobre todo. Sí, era ¿no? sobre todo hierro y hasta donde yo sé fundido. Fundido. Que era una de las innovaciones, ¿no? Que no son del siglo XX, son del siglo XIX, viene de antes, sí, pero ¿no? bueno. Pero, pues en ese sentido, pues se sale de lo que se estaba haciendo y de lo que se sigue haciendo hoy. O sea, muchísima gente seguimos con una estética un poco anclada, ¿no? Y esto era lo contrario, era como una innovación. Bueno, Paco, por desgracia, en el año 2001 sí. se inicia un proceso de deterioro, de pérdida. ¿Cómo pasa esto? Y que además tiene que ver un poco con la historia. Es en la casa de don Bernardo, como se conoce muchas personas, a la casa de las Otilias, ¿no? Sí. ¿Tienes datos sobre esta transición? Sí, por qué bueno... el cambio de denominación. Don Bernardo estuvo empadronado, hasta donde yo sé, hasta 1928. Pero sabemos que en 1924 estuvo muy, muy activo en Madrid. De manera que probablemente aquí ya no mantenía prácticamente contacto con el pueblo. Hasta donde sabemos, porque nos lo han contado, él encarga a una persona de confianza que trabaja para él la venta de su patrimonio. Y por una cantidad alzada, un tanto alzado, ¿no? Esta persona lo vende en más precio y se queda con la casa. Uh-huh. Hasta donde sabemos todo eso es legal. Y entonces empiezan a administrarla ya otra familia. Uh-huh. Es decir, no me va a salir el nombre, bueno, no me suele ocurrir, pero Isaías al final pone la casa a nombre de sus hermanas. Una de sus hermanas se llama Otilia. Para mucha gente comienza a ser la casa de las Otilias. Esa casa se le empiezan a dar ya otros usos, puesto que solamente son 2 o 3 personas las que viven allí, y empiezan a alquilar locales. El primero fue el que hacía esquina con la calle Cristóbal Colón, con el callejón, que fue la peluquería de Paco, ¿no? Paco Serrano, el peluquero, ¿no? Esto es de 1947, según me contaba su hijo hace 2 días, ¿no? Luego ya se abre otra peluquería, se abre un bar, dentro había también una zapatería. Y el zapatero no era de la familia, tendría un local del zapatero allí. No lo podría afirmar, creo que no. Ya. Yo he ido mucho, pero... Sí, pero bueno, que era lo que se alquilaba porque claro, lógicamente mantener ese edificio sería difícil. Claro, es que era una casa enorme, ¿no? Entonces, pues entiendo que era una forma de mantenerlo y de sacarle algo de rentabilidad. Entonces llega un momento en el que la casa pues ya está en mal estado de conservación y se vende.
En el momento en el que unas cuantas personas de Villarrubia nos enteramos de que se vende, pensamos que hay que conservarla y que queremos que sea el ayuntamiento quien la compre y que la convierta en un centro público, fundamentalmente pues algo así como una casa de cultura. Pedimos ayuda a las diferentes instituciones, todos nos dijeron que les parecía correcto, que les parecía muy interesante. Que eso era lo que se debía hacer, ¿no? Exacto. Y se dieron bastantes pasos y bastantes apoyos, pero lamentablemente pues la medida de conservación se produjo el día 4 de febrero de 2002 y ese mismo día las máquinas pues hundieron la casa, derribaron. O sea que la historia se acabó en 2002, fíjate, estamos hablando 100 años antes y de un plumazo sí, efectivamente. Desaparece la historia, ¿no? Y se os sorprende, como hablábamos del valor del patrimonio, que todas las instituciones digan oh, qué bien, pero que al final nadie, yo creo que se implica lo suficiente para que esa máquina no comience con el derribo, ¿no? Claro, efectivamente. Luego es que se habían cometido a mi juicio errores, ¿no? Administrativos, no tanto administrativos como políticos, ¿no? En 1979 esa casa está catalogada como un bien cultural, como un bien de interés cultural, bien de interés cultural, ¿no? Y luego, sin embargo, se saca de ese inventario, de ese ¿no? catálogo. De ese catálogo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Curiosamente, un año o dos antes, el ayuntamiento había hecho fotos y los había puesto en un díptico de Villarrubia, ¿no? Promocionando, ¿no? Villarrubia en un sentido turístico, ¿no? Sí, Entonces sí. había como una de las cosas de claro, valor realmente, ¿no? Claro, de las que llamaban la atención, ¿no? Y entonces, en cuestión de un año o dos, pues bueno. Sí, deja de ser, o sea que ya no era un bien de interés cultural cuando claro, ya no, dejó de ser, y eso da argumento a las personas que piensen que al no ser un bien de interés cultural, pues se puede jugar con ella y venderla. Bueno, yo creo que la pérdida es significativa, nos damos cuenta cuando pasan los años y cuando ahora, desde hace unos cuantos años, vemos a más personas pasear por nuestro pueblo, porque bueno, lógicamente el turismo y el turismo rural ahora está muy en boga y se lleva mucho y por desgracia pues tienen pocos sitios donde hacer fotografías en nuestro pueblo. Quitando, como decías tú, la iglesia y algunas casas de Gijones y poco más, pues no hay más. Y esto que era una cosa que igual, como has comentado, se salía de las construcciones manchegas, pues ya no tenemos la oportunidad y ya eso desde luego no se puede volver, o sea, no se puede reconstruir porque eso es absurdo, ¿no? Ya no valen las imitaciones. Bueno, pues vamos a dejar ahí el tema porque yo creo que daría mucho de sí, pero con estas pinceladas es suficiente. Y vamos a volver a don Bernardo y a una de las que el título con el que empezamos el programa anterior era Don Bernardo, un pionero del cine, un moracho pionero del cine, que dentro de ese bagaje cultural que tenía esta persona, como hemos visto, abogado, político local, político provincial, hombre, funda una librería en Madrid y también se implica en el mundo del cine, que quizás sea el dato que hoy, en 2024, sería un interesante centenario. Claro. Cuéntanos la implicación, para empezar a hablar de Bernardo Marín del Campo y Peñalver en el mundo del cine. Sí, pues otra vez tengo que nombrar a Esteban Gutiérrez Díaz Bernardo, historiador de Mora, Toledo, que fue el que estudió esta faceta, este quehacer de don Bernardo. Y lo cierto es que en el año 1924 don Bernardo abre una librería en el centro de Madrid, pero también crea una empresa productora cinematográfica que se llama Marín Campo, es decir, sus apellidos, y entonces, hasta donde sabemos, financió, es decir, produjo 2 películas con los mejores actores del momento, con los mejores directores, con la mejor música, también con buenos guiones, con guiones de escritores muy interesantes, que ahora hablaremos. Y había una tercera en proyecto,
pero entendemos que no se llegó a no se llegó a materializar. realizar. También hay que decir que muchas de estas cosas es que se perdieron. Estas películas pues se han ido perdiendo. Sí. Me llama la atención, viendo por ahí la documentación, la Ediciones Marín Campo, como productora de cine, el logo, curiosamente, es un molino, ¿no? Sí. Y fíjate que este hombre viene de Mora, que es una tierra de castillos, y sin embargo, en la productora pone un molino que es típico de La Mancha, aunque aquí no tengamos molino, pero tenemos en Puerto Lápiz, en Cristana, ¿no? Me llamó la atención el logo de esta productora, ¿no? Y además el nombre, hasta que luego asocia y dice, bueno, es que son sus apellidos. Bueno, pues eso es una curiosidad y que para quien quiera buscarlo lo puede encontrar. Hablamos de estas dos películas, como dices, Paco, basadas en guiones de obras teatrales, de autores contemporáneos y bien conocidos. Cuéntanos, la primera parece ser que se titula La mala ley. Sí. Por mis datos, se estrena un 22 de diciembre de 1924, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos algo sobre La mala ley. La mala ley es el guión de Manuel Linares Rivas, que en el momento es un escritor bastante conocido y de éxito. La obra se había representado en el teatro también con éxito. Y el director es Manuel Noriega. Y, por ejemplo, de los muchos actores, pues digamos que la artista, la actriz principal es Hortensia Gelabert, ¿no? Que es de las grandes de ese momento, ¿no? El rodaje es rápido. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época las películas todavía son de cine mudo, sí, y con rótulos, pero además eran muy cortas. Es decir, las primeras eran cortísimas, en la primera década del siglo XX cortísimas, y en esta época, de la primera yo no tengo datos, pero de la segunda estamos hablando de 44 minutos. Sí, pero 44 minutos para aquella época era ya un largometraje. Claro, es una cosa larga, ¿no? Es decir, que entonces en la primera se trabaja el guión de La mala ley, en el que se rueda, por ejemplo, en una casa palacio de uno de los mejores actores de la época, y todo en un mundo de lujo, en la alta sociedad, en la que se pone de manifiesto pues un problema social. Es decir, que en realidad se aborda el tema de las herencias. Sí, y la injusticia de las leyes de la herencia. Fíjate que cómo colean el tema de la herencia es un problema. Es curioso, es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, aunque no hemos podido ver la película, pero lo que sabemos es que... El argumento, ¿no? El argumento es ese, ¿no? Que una persona de alguna manera se ve arruinado en la calle o algo por el estilo al dar su herencia a sus descendientes, ¿no? Es un problema porque hoy día... No, que sí, que está en plena vigencia. O sea, que todavía muchas personas se plantean si dejar la herencia o qué momento dejarla, ¿no? Sí. Y esta película ya, el argumento de ya lo decía. Y la otra, Paco, si conocido era el primer autor, el segundo hay que decir que es una obra de Arniches, ¿no? Sí. Los Granujas, ¿no? Sí, efectivamente. Los Granujas es una obra escrita a la limón, escrita por dos autores, Carlos Arniches, que tenía una fama extraordinaria y que ha trascendido y que llega a nuestros días. Pero luego está escrita por otro autor que yo lo he conocido en los últimos días, sinceramente, que es José Jackson y Bellán. Y José Jackson y Bellán, cuando te pones a leer, resulta que era también escritor, que produjo muchísimo en sus días, pero además tenía cosas muy curiosas, como por ejemplo que su trabajo era telegrafista. Pero ganó muchísimo dinero con estas obras de teatro, con zarzuela, con género chico, con teatro de lo que se llamaba de una hora. Probablemente no sería español, o el origen no sería español por los apellidos, ¿no? Claro, él era gaditano, era español, pero sí, de padre inglés. Padre inglés. Creo recordar. Pero vamos, que fue una persona muy conocida en su época. En los últimos 10, 15 años del siglo XIX, pues ya publicó muchísimas cosas. Tengo aquí encima, por ejemplo, una de sus publicaciones. Cada una tenían un nombre curioso. Juguete cómico lírico en un acto y en verso. El título era Los vecinos del segundo. Y la escribe con otro autor, Felipe Pérez, ¿no? Pero tengo aquí muchas. Estaba hablando de obras de teatro casi todas, ¿no? Sí, es teatro, pero con esa peculiaridad de que se acerca a la zarzuela, pero no llega a ser zarzuela en la mayoría de los casos. Normalmente se combina la prosa con el verso
se combina también un poco las cuestiones un poco morales, un poco los problemas sociales, pero se les dan toques de humor, hay crítica social. Es muy curioso. Bueno, mira, y hay otra tercera película que decías que no se sabe si se realizó, ¿no? Que es El tercer Fausto. ¿Tú crees, Paco, que esto de ser pionero del cine, don Bernardo Marín, en Villarrubia de los Ojos, con ese vínculo que tiene, que estamos en el centenario, o sea, sí. Este año hace 100 años de eso, todavía exactamente el estreno sería dentro de poco más de un mes, ¿no? Sí. ¿Crees que eso nuestro pueblo tendría o podría hacerlo, hacer algún evento, organizar algo en torno a esto? ¿Tú tienes idea de algo que seguramente se te ha pasado por la cabeza hacer algo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo ya llevo un tiempo, como sabes, intentando organizar algo. Me gustaría, sobre todo, que pudiera asistir la persona que ha estudiado este tema, que es Esteban Gutiérrez, y luego pues estaría abierto a otros especialistas. Y a mí también me gustaría, sinceramente, que pudiera participar alguien de la familia política de aquí de Villarrubia o de su familia directa. En Mora, buscar algún... De Mora, ¿no? Si vive alguien, ¿no? Pero yo creo que es una obligación casi que moral, ¿no? Que aquí en Villarrubia lo demos a conocer, que se conozca también en Ciudad Real, en la provincia, porque me parece que tiene una dimensión que traspasa lo local, lo provincial y yo me atrevo a decir que nacional, ¿no? 1924, una persona que se pone a hacer cine, a producir cine, ¿no? La pena es que en aquella época, lo que he leído, es que se produce una verdadera catástrofe, una hecatombe con el tema del cine, ¿no? Es que los gustos estaban cambiando muy rápido porque la tecnología también estaba cambiando. De pronto las películas mudas dejan de tener interés cuando llega el cine sonoro. Y entonces, en cuestión de muy poco tiempo, pues ya pierde el interés y casi se destruye, ¿no? Y se destruye porque en una sociedad como aquella pues había que sacarle rentabilidad. Lo que se hace es que ese material plástico se recicla. Se convierte en cosas tan cotidianas como un simple botón o un simple peine, ¿no? Ya. Yo ahora ya cuando veo un botón de eso de un abrigo antiguo digo, madre mía, habrá imágenes ahí. ¿Cuántas películas se han roto, ¿no?, para esto, ¿no? Pero es una pena porque de lo que sabemos de las dos películas de don Bernardo Marín, pues no se conservan más que unos segundos. Unos segundos, o sea, ni siquiera podríamos ver una película. Lo único, bueno, pero siempre cuando si se organizara algo, pues está desde ver los argumentos, hablar de los actores, hablar de la dirección, hablar de la música. Creo que quedaría mucho de sí y bueno, pues desde aquí, desde los micrófonos del programa En la Escuela y por supuesto contigo, Paco, nos gustaría que antes de que acabara 2024 poder decir que Villarrubia de los Ojos quiere hacer honor a una persona que además fue alcalde. O sea, que no estamos hablando de alguien que solo sea significativo por su poderío económico o cultural, ¿no? Que fue alcalde, fue diputado y fue productor de cine. Sí. O sea, y fue creador de una librería. No todas las personas tienen un currículum así, ¿no? Sí, una trayectoria. Me gustaría decir una cosilla, si te parece, de la segunda película, y es que tiene un contraste impresionante con la primera. Hemos dicho que la primera se desarrolla, digamos que en un espacio palaciego prácticamente, ¿no? de la alta sociedad, con lujo y tal. Y la segunda retrata el Madrid de los bajos fondos, de la gente de la calle, gente que vive en cuevas, en la zona de Príncipe Pío, donde está muy cerca de la Plaza de España, el templo de Devot, aquello es Príncipe Pío. Allí había cuevas y, curiosamente, allí se rodó en exteriores. Sí. No se recurrió a otras técnicas, digamos. Es decir, se fue allí a rodar. Y además, por lo menos en la obra teatral, digamos, se retrata muy bien el lenguaje de la gente de la calle, ¿no? Esa forma de hablar. De la gente pobre, ¿no? De la gente más humilde, más pobre, que vivían pues en cuevas allí, eran, pues eso, como dice el título, granujas, ¿no? Golfos de Madrid, ¿no? Y es curioso porque el vocabulario que usan a mí me parece estar hablando en nuestro lenguaje. En el argot habitual de ahora, ¿no? Sí, en Villarrubia, ¿no? En cualquier pueblo de La Mancha, ¿no? Sí. Me parece que se está hablando igual, ¿no? Y luego hay otra cosa que es curiosísima, es el contraste entre dos mundos como esos,
pero luego también en el que la gente de esa clase social más baja le da una lección, digamos que de moralidad y de ética a dos personas que están mucho mejor situadas, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. La película, lógicamente, yo no la he visto. No, pero bueno, la obra has leído la obra y merece y la de pena. alguna manera sería. Pues yo creo que ahí dejamos por hoy esto, Paco. Me parece que tenemos una deuda con don Bernardo Sí, y creo una que sí. deuda que tiene Villarrubia para reivindicar. Yo había oído hablar muchas veces del nombre, pero no sabía más. Y concretamente de la casa se conocía más por lo de las Otilias, que realmente creo que es una anécdota dentro de lo que significó aquella casa. Claro. Y esa familia, y también, como tú dices, la relación de don Bernardo con la familia Díaz, que es una familia de las que en Villarrubia son importantes, ¿no? Fueron y siguen siéndolo. Sí. Pues bueno, yo creo que el programa anterior y este nos sirven para cuidar, para decir, merece la pena la cultura, merece la pena la educación y merece la pena que nuestro patrimonio no se siga ya deteriorando más, porque se nos llena la boca de turismo rural y realmente en lo serio tenemos muchos déficits, ha habido muchas lagunas Sí. que esperemos que no se repitan. Paco, Sí. pues de nuevo en este programa, gracias y aquí estamos. A ver si antes de que acabe el 24 podemos hablar ya de ese proyecto y sale adelante. Fenomenal, muchas gracias. Venga, pues nada, buenos días. Buenos días. Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary. It's a long Paco, muchas gracias por tu participación en este programa. Hemos estado muy a gusto, ha sido muy agradable contar contigo en un nuevo programa de En la Escuela. Aquí tienes silla y micrófono para seguir dando a conocer datos y personas relacionadas con Villarrubia de los Ojos. Gracias, Paco, una vez más por tu curiosidad, tus ganas de enseñar o mostrar lo que te vas encontrando por los archivos o por la naturaleza. Gracias por ese blog que invito a todo el mundo a entrar en él, que se llama Los Ojuelos, donde vas plasmando tus experiencias, tus comentarios y, en definitiva, es un diario interesante para conocer mejor nuestro entorno. A las personas que nos escuchéis, no olvidéis sugerir temas o formular preguntas relacionadas con la educación, con la cultura o con asociaciones de nuestro pueblo, dejando el mensaje en el WhatsApp. De nuevo, agradecer a José la dedicación en el sonido. Buenos días, José. Buenos días. Bueno, pues un día más, gracias a Paco por haber estado con nosotros y, como has dicho tú, está invitado cuando quiera venir. Bueno, y gracias por esa difusión en las redes que hacéis Antonio, Ana Margarita y Paulino. Nos despedimos hasta el miércoles 30 de octubre, en que ahora sí vamos a entrar en la vida de la escuela. Concretamente vamos a hablar de la asociación de madres y padres de alumnos del Rufino Blanco, para conocer a algunas personas de la junta directiva y cómo es su implicación en la vida del colegio. Y recordad, antes de despedirnos, que ante la incertidumbre, ante las malas noticias que nos invaden por diferentes medios, esa barbarie se puede frenar con cultura y educación. Y en este caso,
Conocer y cuidar el patrimonio cultural y artístico, entre otros asuntos, es algo muy importante, ya que así legaremos a las generaciones posteriores un mejor conocimiento de la historia de nuestro pueblo, tal y como hemos podido escuchar en estos dos programas que Paco Zamora nos ha acercado a la persona de Bernardo Marín del Campo y Peñalver. Saludos, salud y paz. Abrazos para todos y para todas. Buenos días.